Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares nuevamente. Este es Enfoque 21, una producción de Diario Siglo XXI y su canal Antigua. Esta noche vamos a tocar dos temas, los dos temas vinculados con relaciones exteriores, con la política internacional de Guatemala. Y por eso está con nosotros el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Carrera. Señor canciller, muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Muchas gracias por invitarnos. No, es un placer. Vamos a tocar dos temas, como lo hemos convenido anteriormente. El primero va a ser el del TPS, el Tratado Especial para el Estatuto de Protección para los Migrantes. Y el segundo, el tema de Belice. Vamos a tener en la primera parte una conversación con Marcos Yash. Él está en Guatemala, él es presidente con Guate. Y no sé si la llamada ya la tenemos lista en producción. Todavía no está lista en producción. Entonces vamos a conversar un poco sobre ese tema. A finales de la semana pasada se dio, no sé si un malentendido o qué, pero indudablemente se dio una noticia de que Guatemala abandonaba la búsqueda de un TPS porque venía, o supuestamente viene, la reforma migratoria del presidente Obama. ¿Cuál es la posición del gobierno realmente ante esta situación del TPS, el Estatuto de Protección a los Migrantes? Sí, bueno, buenas noches, Gonzalo, y a los amigos que nos están viendo. Mira, básicamente no tener una visión alternativa entre el TPS y la reforma migratoria, sino una visión de oportunidad. A ver, ¿en qué sentido? El TPS es una medida administrativa que define el Ejecutivo de Estados Unidos. Tiene ya un marco normativo establecido y permitiría garantizarle una cierta estabilidad jurídica temporalmente a un grupo de connacionales importante, tal vez sobre el 500,000 de personas. Paralelo con eso, y esto que es una demanda que viene del TPS de las emergencias y de las situaciones de emergencia que ha habido Centroamérica en los últimos 15 años, paralelo con eso ha ido surgiendo, y particularmente desde las elecciones de noviembre, la idea de una reforma migratoria integral. Y la reforma migratoria integral es una iniciativa mucho más compleja y más abarcativa. La idea es poder regularizar la situación de todas las personas indocumentadas hoy en Estados Unidos, pero que viven en Estados Unidos, que son residentes físicos, llamémoslo así, no legales, pero sí residentes físicos en Estados Unidos, pero que hoy no tienen papeles. Entonces la reforma migratoria abarcaría probablemente a muchos más connacionales, probablemente a casi todos. Y también existe la oportunidad con la reforma migratoria de que exista un camino hacia la ciudadanía, con lo cual se daría no solamente una protección temporal, pero no pelean, digamos, no pelearía la solicitud del TPS que formuló Guatemala, no pelearía con eso, o sea, podrían caminar de manera paralela. Son dos cosas totalmente separadas. ¿En qué sentido se pueden vincular? Bueno, que ambas son iniciativas para buscar regularizar la situación de personas que hoy no tienen los documentos para estar de manera legal en Estados Unidos. En esos puntos que están en común. Tenemos ahora sí a Marcos Yash. Él es presidente de CONGUATE, que es la Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos. Además ha sido ya varias veces entrevistado aquí en Enfoque, estando él en Estados Unidos, ahora está en Guatemala. Marcos, bienvenido y muchas gracias por atender como siempre a Enfoque 21. Marcos, estamos en contacto. Muchas gracias, okay. Gonzalo, un cordial y efusivo saludo al canal Antigua, a todos tus seguidores, y también un cordial saludo al señor ministro de Relaciones Exteriores. Marcos, tenemos un poco tiempo, pero es importante conocer el pensamiento del migrante guatemalteco en torno a la situación del TPS y sobre todo luego de que hace un par de semanas o un poquito menos tal vez el presidente Obama anunció con bombos y platillos que esta vez sí va a intensificar su lucha por lograr que la reforma migratoria integral sea aprobada en el Congreso y el Senado. ¿Cuál es el sentimiento de los guatemaltecos de las organizaciones de migrantes en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente la noticia es alentadora. La noticia verdaderamente fue algo que nosotros habíamos estado esperando. Recordémonos que en el año 2001 el presidente Bush intentó
reavivar el tema de la reforma migratoria, pero lamentablemente la caída de las Torres Gemelas pasó trayendo el tema de la reforma migratoria. Pasaron prácticamente 12 años para que nosotros pudiéramos empezar a hablar de una reforma migratoria. Hoy, ya habiendo hecho un acontecimiento histórico cuando el Senado cuando el Congreso y el Partido Demócrata se ponen de acuerdo y hacen una propuesta de ley, ¿verdad?, en donde van a beneficiar a 11 millones de migrantes. Esta es una noticia que estábamos esperando. Sin embargo, es una noticia alentadora, pero que también es un arma de dos filos, porque recordémonos que las propuestas de ley es una propuesta de ley condicionada. Esta propuesta puede dejar afuera a varios connacionales. Recordémonos que el presidente Barack Obama también está haciendo su propuesta y por supuesto él tiene una deuda con nosotros, la comunidad migrante, el haberle depositado nuestros votos de confianza y llevarlo a la Casa Blanca. Marcos, hay un tema, nosotros en Siglo XXI titulamos hace unos días que ustedes venían, esta misión que tú encabezas, venía precisamente para pedirle al gobierno que impulsara, que siguiera impulsando esa lucha por lograr el TPS más allá de la reforma migratoria. Sí, definitivamente, pues nosotros nos sentimos complacidos de que ya tenemos un nuevo canciller y pues he tenido la oportunidad de poderlo ya conocer personalmente. Le quiero agradecer por los espacios que le ha hecho a la comunidad inmigrante, el haber él en su primer discurso ya como canciller, el haber puesto el tema de inmigrante en su agenda. Para nosotros es trascendental, es importante que no únicamente venga un ministro y en su discurso ellos vengan y nos digan, bueno, el tema del inmigrante es importante, lo vamos a trabajar. Nosotros queremos trabajar de la mano. Hemos tenido muy buena referencia de parte de nuestro canciller y estamos en toda la buena disposición. Yo le hago un llamado al Estado de Guatemala, al presidente Otto Pérez Molina, para que el tema del TPS pueda ser definitivamente parte de la agenda. Las recomendaciones que tenemos, ¿verdad?, de poder contratar lobistas profesionales en Washington y poder hacer el último esfuerzo, obtener las reuniones al más alto nivel, esa reunión que estamos esperando el día de mañana con el presidente Barack Obama y el presidente Otto Pérez Molina, y nosotros estamos en toda la buena disposición de unir esfuerzos con el Estado de Guatemala. Muchas gracias, Marcos. Para nosotros siempre es satisfactorio. Tengo entendido que mañana tienes dos entrevistas importantes con el presidente del Congreso, el presidente de la República, ¿es así? Sí, tengo pues ya confirmada la reunión con el embajador de los Estados Unidos, Arnold Chacón, en donde también como nosotros como sociedad civil, como guatemaltecos norteamericanos, ¿verdad?, que hemos adoptado la ciudadanía de Estados Unidos, también estamos haciendo nuestra parte, nuestro cabildeo como ciudadanos norteamericanos, en donde le estamos solicitando también el esfuerzo para que el Estados Unidos pueda otorgarle el TPS a Guatemala por cuestiones humanitarias. También se me ha confirmado de que el señor presidente Otto Pérez Molina nos estaría atendiendo en casa presidencial. Y por supuesto, ¿verdad?, estaremos en la buena disposición de sumar esfuerzos, de apoyar este gobierno, ¿verdad?, para que el día de mañana podamos lograr ese común denominador y que el día, ahí sí que esperar ese milagro que es el TPS, que estaría prácticamente apoyando a las familias de los guatemaltecos, haciendo ese paro a las deportaciones, ¿verdad? Como bien ya lo dijo el señor canciller, ¿verdad?, que una reforma migratoria es totalmente distinta a un TPS. Así que nosotros, por supuesto, seguimos en la lucha, en las últimas consecuencias, estamos esperando hasta el día que la administración del presidente Barack Obama nos diga no a un TPS para Guatemala. Pero hasta el momento mantenemos las expectativas y la esperanza de que
se le otorgue al Estado de Guatemala el TPS. Muchas gracias, Marcos, gracias por tu participación. Nosotros vamos a ir al primer corte y volvemos luego con los comentarios finales sobre el tema del TPS con el canciller de la República, Fernando Carrera, y luego abordaremos en la etapa final el tema de la consulta popular sobre Belice, que la tenemos todavía a un poco de distancia, pero en realidad en términos muy breves, porque es el 6 de octubre de este año. Estamos presentando Enfoque 21. Todos queremos cambiar el mundo, hacerlo mejor, hacerlo libre, sin información, sin saber lo que sucede, sin conocer lo que nos afecta. Es imposible tomar decisiones. La información es tu poder, porque el siglo no cambia cada 100 años, el siglo cambia a cada momento. Siglo XXI. Estamos presentando Enfoque 21. De vuelta con Enfoque 21, esta noche tocando dos temas de política exterior de Guatemala, el TPS, el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, y el tema de Belice. Está con nosotros para esos temas Fernando Carrera, canciller de Guatemala. Fernando, ¿se diría que Guatemala todavía tiene posibilidad de ese TPS a pesar de que ya se anunció esa reforma migratoria? ¿Todavía el gobierno mantiene fuerte esperanza en que se pueda lograr? Mira, yo pienso que hay un escenario positivo para el TPS definido por el hecho de que, aunque estemos hablando de una reforma migratoria también, la verdad es que eso pasa por una incertidumbre, que es un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos. Y luego el Senado. Y bueno, un acuerdo en el Congreso, que es un acuerdo entre el Senado y la Cámara de Representantes. Sí. Y la reconciliación de la normativa es un debate, ¿verdad?, abierto. Entonces yo creo que el escenario del TPS, como una condición mínima de avance, de reconocer el estatus legal para compatriotas nuestros que hoy no tienen documentación en Estados Unidos, es muy importante. Y como bien decía Marcos anteriormente, como Estado y como ciudadanos tenemos que continuar buscando la oportunidad, porque la realidad es que los datos sustentan un TPS para Guatemala. ¿Okay? La necesidad de un TPS para los ciudadanos guatemaltecos. Hemos enfrentado momentos complejos en los últimos 12, 14 años que han motivado que una buena parte de la población haya tenido que buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Y esto es a lo que se refiere precisamente el TPS. Y las primeras, apenas hace menos de un mes que has asumido el cargo, las primeras percepciones en cuanto a esa posibilidad de lograr el TPS son positivas. Mira, no he tenido personalmente yo ninguna entrevista directa con autoridades de Washington sobre esta materia, y particularmente con la autoridad más importante, que es la secretaria Napolitano, ¿no? Así que tal vez cuando vuelva de Washington, unas 2 o 3 semanas, pueda tener mayor claridad de poder dar esas posibilidades reales. Lo único que puedo decirte es que lo bueno, positivo, es que ya estamos hablando de un clima más favorable a regularizar la situación de población hoy indocumentada a través de la reforma migratoria integral, obviamente, pero yo te diría que en general hay una preocupación sobre la necesidad de regularizar la situación de personas indocumentadas, y el TPS es uno de los mecanismos que se tiene para alcanzar eso. Pues lo primero, pues indudablemente por la importancia de la comunidad migrante guatemalteca, que es tan importante, no solo humanamente hablando, sino económicamente para el país. Pues ojalá que las gestiones que se realicen tengan éxito. Así que dejamos ahora por un momento el tema del TPS y nos metemos a otro tema de gran interés y gran importancia. No sé si de gran interés, porque no estoy del todo convencido que la ciudadanía guatemalteca esté al tanto
y que muestre un interés muy grande sobre el tema de Belice. Pero indudablemente el país está encaminado hacia la consulta popular. Sin embargo, surgió esta coyuntura del cambio a la ley beliceña, que podría plantear algún contratiempo si no se alcanza ese 60% de participación. Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es reconocer como país de que el cambio en la legislación beliceña no se dio este año ni el año pasado, se dio en el 2008 y se dio antes de que firmáramos el acuerdo, el convenio que estableció el proceso para llegar a... O sea que en teoría las autoridades guatemaltecas debieron estar en ese momento. En el 2008 existió la información, o se produjo la información en Belice sobre estos cambios a lo que debería ser las consultas populares en general en Belice, y explícitamente la ley hace mención de que ese 60% sería aplicable entre N motivos, porque hay varios motivos para hacer consultas populares en la ley beliceña. Igual que en Guatemala. Igual que en Guatemala, pero uno de los motivos más importantes es la obligación de que eso se aplique para referendos que discutan la resolución del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Ustedes estuvieron recientemente en Chile, por mediación de la OEA, tratando de este tema. ¿El gobierno beliceño se muestra confiado en alcanzar ese 60%? El gobierno beliceño, representado en ese caso por su canciller, fue muy claramente convencido de que eso es posible. Ellos tienen un convencimiento de que pueden movilizar la ciudadanía beliceña. Nosotros expresamos siempre la preocupación, y la preocupación es razonable de parte nuestra, ¿no? Una preocupación que no significa una certeza tampoco, pero sí una preocupación para poner atención de cómo hacemos para alcanzar un porcentaje tan alto como el que ellos han demandado en su ley. ¿En qué sentido es nuestra preocupación? Bueno, a favor de una visión como la que ha planteado Belice, es cierto que la participación político-electoral de Belice tiene que estar por encima del 70%, cosa que obviamente nosotros en Guatemala no hemos tenido. Y menos en las consultas populares. Y las consultas populares nuestras no tienen ese tipo de características. Por otro lado, ellos realmente no han tenido más que una experiencia de consulta popular recientemente, donde precisamente no llegó el 60%, llegó un 46%. Hay muchos elementos para decir que esa consulta es específica, es ad hoc, no refleja una tendencia. Además es una, no son 200. Claro. Pero en todo caso, el punto es que nosotros dijimos, bueno, a favor de la credibilidad en el esfuerzo es efectivamente que la participación cívica de los beliceños en sus elecciones generales es alta. A favor de nuestra preocupación es el hecho de que si existe oposición a esa medida, me refiero a decir que sí en la consulta, basta con desmovilizar la ciudadanía. Un poco para ponerlo de esta manera, los invitamos a la playa y a pescar, y eso es suficiente motivo para que se pierda la consulta, porque si no llega el 60% se pierde. O sea, aún habiendo un 90% de un 58% que participó en la consulta, aunque hubiera una abrumadora mayoría a favor del sí, si no se alcanza el 60% no hay validez, el resultado es inconcluyente. O sea, en el caso que Guatemala tampoco alcance el 60%, ¿o solo es Belice? No, solo Belice. Nosotros, la ley nuestra es la ley beliceña, disculpa, sí. Es la ley Belice, estoy hablando de las condiciones de Belice. Nuestra preocupación es que ellos lo alcancen, pues, sí, y yo creo que lo hacemos porque estamos convencidos, tanto del lado de la Cancillería beliceña como la nuestra, de que es importante que lleguemos ante la Corte Internacional de Justicia para someter este diferendo territorial y encontrar una solución jurídicamente segura, que le dé certeza jurídica a ambos países y políticamente estable. Y adecuada. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final de este Enfoque 21, concluyendo con el tema de Belice para que podamos ir entendiendo poco a poco a lo largo de este año la magnitud y la importancia de que los guatemaltecos nos expresemos el 6 de octubre
sobre si Guatemala está dispuesta y aceptamos los guatemaltecos que el diferendo que se ha mantenido por más de 150 años con Belice sea dirimido en la justicia internacional. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con más sobre el tema. Estamos presentando Enfoque 21. Somos el primer diario de Guatemala en crear una aplicación para tablets, con acceso a la edición de hoy o días anteriores, con noticias de última hora, con 2 periódicos en una misma aplicación. Cambie con el siglo, porque el siglo cambia a cada momento. Siglo XXI. Estamos presentando Enfoque 21. Estamos de vuelta con Enfoque 21, conversando en esta última parte con el canciller Fernando Carrera sobre el tema de Belice, el referéndum que deberá celebrarse en octubre y el futuro también de Belice. Digamos, vamos a suponer que pareciera como que lo más lógico es que ambos pueblos decidan que el tema se dirima en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue ahí? Guatemala expone su caso. Tengo entendido que Guatemala, o por lo menos es lo último que recuerdo, que de los 22.000 kilómetros cuadrados, Guatemala mantiene todavía un reclamo sobre 12.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Sí. Pero es un tema muy complejo. Pero en términos generales, Guatemala plantearía nuevamente su tesis en la Corte, y eso lleva un proceso de muchos años, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, pero nos da certeza jurídica una vez que se da la solución. Cuando decimos que no es de la noche a la mañana, es que si acordamos el 6 de octubre que ambos países, Belice y Guatemala, nuestros ciudadanos acuerdan que es importante que este diferendo territorial se dirima finalmente en la Corte Internacional de Justicia, si acordamos eso, pues el proceso que nos llevará a la Corte y al fallo final de la Corte probablemente puede tomar de 3 a 6 años, dependiendo de la evolución de los casos. ¿Cuál es el caso de Guatemala? Pues un caso que elaborará frente a la Corte. Yo quiero ser bien honesto en esto, que nuestro caso es un caso que hay que estudiarlo nuevamente de cara al contexto de la Corte. Hay reclamos históricos, obviamente, pero esos reclamos históricos tienen que ser ordenados y priorizados en una estrategia jurídica. Y bueno, esa estrategia jurídica se discutirá en el momento en que estemos ya camino a la Corte. Nos da un tiempo el convenio, el acuerdo que firmamos con Belice, un tiempo para presentar nuestro caso, y también le da después un tiempo a Belice para rebatir nuestro caso o plantear o contraargumentar sus ideas. Y bueno, la Corte también tiene un espacio para valorar las diferentes posiciones. En general es una especie de ping-pong, donde de un lado Guatemala presenta, Belice responde, Guatemala vuelve a presentar, Belice vuelve a responder, y ahí se van considerando diferentes evidencias y argumentos. Es una estrategia de litigio que podría durar, como decía, de 3 a 6 años probablemente. Al final de ese proceso, pues también la Corte se toma un tiempo, probablemente entre 6 meses y 1 año, para analizar toda la documentación presentada, los argumentos presentados, y encontrar cuál puede ser la mejor respuesta posible al problema. O sea, el gobierno obviamente va a apostar y supongo que irá a tener una campaña de motivación para el voto primero, y segundo para que el voto sea favorable.
Sí. Esa va a ser la estrategia, digamos, de comunicación, y se va a explicarle a la población también un poco el contexto. Entiendo que es muy complejo, son 150 años de reclamos. En el colegio nos enseñaban, se resumía todo a que Inglaterra no había cumplido con la construcción de la carretera, y de ahí partía más o menos el enfoque histórico. Pero también se le va a dar un contexto a la ciudadanía para que se comprenda la importancia de esta participación ciudadana ese 6 de octubre. Sí, pero yo diría que más que convidar a la ciudadanía que se mete en el intríngulis jurídico que significa el debate en sí, el diferendo territorial, yo creo que la ciudadanía lo que debe tener claro es para qué va a ir a votar. Y hay que decir que si decimos no a la Corte Internacional de Justicia, significa que el diferendo queda indefinido. Sí. Y entonces continuamos con una situación de un conflicto sin resolver. Y la Corte Internacional es la alternativa para resolver el conflicto y resolverlo en un marco jurídico estable, que nos dé certeza, que nos permita, una vez emitido el fallo de la Corte, mantener una relación ya normalizada con Belice, y con que todos queremos tener una relación normalizada con Belice. Creo que a Belice le interesa tener una relación normalizada. Y que los pueblos también puedan tener una mayor interrelación. Y finalmente una interrelación de progreso y de diálogo, que es lo que todos queremos, que haya progreso económico, social, estabilidad política, ambiente de bienestar y de oportunidades, ¿no? Y yo creo que hay una oportunidad perdida en que no tengamos ese nivel de confianza y de desarrollo de relaciones que nos permitiría no solamente resolver un diferendo territorial, sino sobre todo disfrutar de la amistad y de las posibilidades de desarrollo construir económico. Relaciones con un pueblo vecino. Para los que muchos guatemaltecos que nos hemos podido tener la suerte de pasar algunos días en Belice, pues hemos disfrutado muchísimo de ese país. Es un país hermano, es un país con muchas bellezas naturales, con una cultura muy cercana a nosotros en muchos sentidos, muy interesante, ¿no? Sí. Así que no deberíamos de por qué prolongar un conflicto con un pueblo hermano y con un país con el cual hemos tenido una relación históricamente tal vez no muy positiva, pero que en el futuro puede ser una relación muy positiva. Muchas gracias, Fernando. Estamos concluyendo con este programa, un programa creo yo que ha sido de mucho interés. Son dos temas que tienen trascendencia importante, trascendencia histórica, diría yo, para Guatemala. Uno es la posibilidad de que se logre un TPS para los migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos, que sería una gran oportunidad para por lo menos 500,000 de guatemaltecos aproximadamente que serían beneficiados, si no más. Pero por otra parte también el tema de Belice, un tema que nos va a ocupar seguramente a lo largo del año. Mucha atención a los guatemaltecos, que nos servirá también para encontrar un camino junto con Belice de resolver un conflicto que no se pudo resolver por otra vía y que ahora se abre la posibilidad de ser resuelto a través de un Tribunal Internacional de Justicia. Muchas gracias por su atención. Volveremos el próximo martes con Enfoque 21. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tu participación. Buenas noches, que Dios bendiga sus hogares y que Dios bendiga Guatemala.